No tenemos lucha contra carne y sangre, Señor, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Señor, queremos tomar la armadura de Dios, el escudo de la fe, el yelmo de salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, el calzado del evangelio, para que la gloria de Cristo brille en nosotros. Gracias, Padre, porque tú suples lo que no tenemos. Tú suples nuestras carencias. Tú suples todo aquello que nos hace falta. Y gracias porque por la fe hemos sido justificados en Cristo. Y ahora somos tus hijos. Ayúdanos a caminar como hijos de Dios. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. No sé si alguna vez te ha pasado, pero a mí sí, que vas a comprar algo, aunque sea un chicle a la tienda o algo, alguna departamental, y a la hora que llegas a la caja te das cuenta que no tienes el suficiente dinero para pagar. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Sí, yo creo que muchas veces, ¿no? Y uno desearía que en ese momento un alma bondadosa, ¿verdad?, pudiera sacar su cartera y decir, mira, te faltan 50 pesos, tenlos, paga lo que tienes ahí, ¿no? Y hermanos, Pablo a través de Romanos nos ha venido mostrando la realidad que experimentamos como seres humanos. Somos pecadores, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estamos bajo la condenación y el justo juicio de Dios. Tenemos una deuda impagable. No hay nada en nuestras propias fuerzas que podamos hacer para poder pagar lo que le debemos a Dios. Pero las buenas noticias del Evangelio, que es poder de Dios para salvación, es que Dios ha suplido lo que a nosotros nos hace falta. Abre tu Biblia, por favor, en Romanos capítulo 4. Ya vamos en Romanos 4. Vamos a llegar al 16, pero vamos en Romanos capítulo 4. Y hoy vamos a leer del versículo 1 al versículo 12, Romanos capítulo 4. Y vamos a entender, pido al Espíritu Santo, nos dé la comprensión de lo que significa y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Vamos a leer Romanos capítulo 4 y versículo 1 y en adelante, y ahí voy a ir haciendo pausas. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Les voy a pedir que me sigan de favor, hija, por las diapositivas. Miren, hermanos, después de la entrada del pecado al mundo, Génesis capítulo 3, Dios prometió restaurar a los seres humanos de las ruinas que trajo el pecado a la gloria de su reino. Y vamos a ver a través de la historia bíblica y la narrativa del Génesis, a Dios irrumpiendo repetidamente en la historia humana
para ir avanzando sus planes de redención y salvación. Dios vio, yo creo que con mucha tristeza, cómo Adán y Eva prefirieron tomar del árbol prohibido y ser desleales a su Creador. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que es perdonador, diseñó un plan para poder suplir lo que nos falta a nosotros y poder otorgar perdón, reconciliación, restauración de los pecadores que somos al reino de Dios. Y entonces, a través del Génesis, enfocándonos ahora en Génesis, tú vas a ver a Dios interactuando con Abel, ofreciendo un sacrificio más agradable, pero vas a ver también al diablo haciendo su parte, moviendo el corazón de Caín a la envidia y matar a su hermano Abel. Pero Dios vuelve a irrumpir en la historia y le da un nuevo hijo a Adán. ¿Se acuerdan cómo se llamó ese nuevo hijo? Set. Muy bien, qué bueno por acá. Y luego empieza Génesis a describir las genealogías, y entre ellos hay un hombre que se llama Enoc. Enoc fue un hombre que aprendió a caminar con Dios. Y llegaron a ser tan cuadernos, tan cuates, tan amigos, que Dios se lo llevó. Y no dice que murió, porque tú lees Génesis 5 y dice, fulano tuvo tantos años, tuvo hijas a hijos, engendró a fulano y murió. Y todo el capítulo 5 tiene esa secuencia. Perengano tuvo a fulano hijo a tantos años, luego tuvo hijas e hijos y murió. Pero hay una excepción ahí, Enoc. Y Enoc, dice la Biblia, que fue traspuesto. Yo me trato de imaginar la amistad que tenía Dios con este hombre. Wow, ojalá pudiera ser poquito como Enoc. Y Dios lo llevó. Y Enoc engendró, y por ahí en su descendencia está Matusalén, y dentro de su descendencia está otro hombre también con quien Dios tuvo una relación muy profunda, que se llamó Noé. ¿Te acuerdas? A ver, chicos, chicas, ¿qué hizo Noé? Hizo un arca. Noé, un arca. ¿Verdad? Dios avanzando su plan. Dios juzgando, porque Él es juez, trajo ese diluvio, esa inundación. Murieron todos los seres vivientes, excepto los que Él introdujo en el arca. Tiempo después salieron del arca y Noé tuvo un hijo que se llamó Shem o Sem. Y de ahí Dios siguió obrando en la historia humana para avanzar sus planes. Y entonces, Génesis capítulo 11 termina hablándonos de Taré, que tuvo 3 hijos, Nacor, Abraham y Aram. ¿Y por qué es importante Abraham? El nombre de Abraham, aprovechando el Día del Padre, significa Padre enaltecido. Abraham, así nomás con una M, sin la H, la A y la otra M. Padre enaltecido. Fíjate, Abraham vivió hace más o menos unos 4,000 años. Y él nació en lo que se considera la cuna de la civilización, la Mesopotamia. Esa región tan fructífera en medio de los 2 grandes ríos de aquella región. A ver, chicos, sus clases de geografía, un tigris.
Bueno, ya les di una pista. Un río se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Y el otro? Ok. Bueno, les ayudé con la mitad, ¿no? Y la arqueología considera que ahí es la cuna de la civilización. Los babilonios, los caldeos, etcétera. Y Dios llama a este hombre, Abraham. ¿Qué tenía de especial? La Biblia no dice. Porque fíjate, de Enoc dice que caminó con Dios. De Noé dijo que era perfecto en sus generaciones. Pero de Abraham no nos dice nada. Es más, la Biblia nos enseña, tanto en Génesis como en el libro de Josué, o Jueces creo, ahorita vamos a ver, Josué, que los parientes de Abraham eran idólatras. Mira, aquí traigo una cita, si quieres verla en pantalla. Josué capítulo 24, versículo 2, dice la palabra lo siguiente: esto dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho, tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham y Nacor, vivían del otro lado del río Éufrates y rindieron culto. ¿A quién? Eran politeístas. Adoraban a dioses paganos. Es más, hermanos, Génesis capítulo 31, cuando Jacob sale a escondidas de la casa de su queridísimo suegro Labán, llevándose a sus mujeres, sus tiliches, sus ganados, Raquel, la hija de Labán, Raquelita, robó los dioses personales de su padre. Haz de cuenta que tenían estatuillas. No sé si alguna vez viste la famosa película del Gladiador. Y en una de las escenas él tiene como unas estatuillas de barro ante las que se hinca y está orándole a sus antepasados. Haz de cuenta, esa era la idea. Y entonces Raquel, no sé si pensando en que tenía la bendición de los dioses de sus padres, porque se iba lejos, roba las estatuillas de los dioses personales de su padre. Y Labán se da cuenta que le han tomado el pelo, pues de por sí ellos de eso vivían, de engañarse el uno al otro, y sale con gente persiguiendo a Jacob. Y Raquel se sienta sobre su camello, ¿verdad? Y pone las estatuillas abajo de ella, y están buscando, y no, aquí alguien me robó mis dioses. Imagínate, eso nos revela, hermanos, lo siguiente, que muy probablemente Abraham también en su cultura era un idólatra. Pero así es Dios. Dios llamó a alguien dentro de una cultura idólatra, probablemente, no lo estoy afirmando, pero probablemente también con un bagaje idólatra. Pero la virtud de Abraham fue responder con fe a ese Dios que se le reveló. Mira, y la lección para nosotros es esta. No importa tu pasado. No importa qué hayas hecho. Pero el punto es este. Cuando Dios se revele a tu vida, a través de las Escrituras, a través del Evangelio, sí es tu responsabilidad cómo vas a responder a esa revelación. Porque puedes responder con fe y entregarte a ese Dios que se te ha revelado, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Cristo mismo nuestro Salvador, o simplemente lo puedes ignorar y rechazar. Mira lo que dice Génesis capítulo 12, versículo 3, ahí lo traemos. 1, perdón, y 2. Génesis 12 comienza simplemente diciendo, y Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra,
y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Siguiente versículo. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, wow, todas, dilo conmigo, todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años. ¿Cuántos tienen más de 75 aquí? A ver, mi madre, hermana Tenchita. ¿Saldría sin saber a dónde ir a esa edad? Yo creo que no. Pero me admira, hermanos, a Dios con la paciencia de obrar en medio de pecadores como nosotros. Un pueblo de idólatras, una familia de idólatras allá en Ur de los Caldeos. Y Dios miró, yo creo, entre todos y dijo, bueno, aquí hay un hombre que voy a hacer una obra de gracia en él. Abraham, vete. Y le hace una promesa. Esto en teología se conoce como el pacto abrámico. Un pacto que Dios hace con Abraham. Es un pacto que le dice, te voy a dar tierra, voy a hacer tu nombre famoso, voy a hacer de ti una nación grande, voy a bendecirte a ti y a través de ti voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Yo me imagino a Abraham rascándose la cabeza, oye Dios, ¿estás seguro? Porque hay un pequeño problema. Estoy casado con una mujer, Sarai, que no me puede dar hijos. Pero ese es Abraham. Ahora, hermanos, algo que yo todavía no termino de aprender es que Dios tiene sus tiempos y que no son mis tiempos. Lo voy a decir con todo respeto, pero a veces se me hace que Dios se tarda mucho. ¿Nunca has pensado así? Quisiéramos respuestas inmediatas. 75 años. Y entonces, Abraham, bueno, fíjate la instrucción, y esto es una lección para nosotros. Dios le dijo, vete de tu tierra y de tus parientes. Pero Abraham sí responde con obediencia, lo cual demuestra fe, pero lo hace con una obediencia parcial. Porque ¿a quién se lleva? A su sobrino. Probablemente su sobrino tenían buena relación, era su mano derecha. Abraham era un hombre que Dios lo estaba prosperando. En aquella época no tenían su dinero en el banco, su dinero caminaba y tenía lana y eran vacas y camellos y ovejas. Esa era la riqueza de aquellos hombres. Y se va, obedece al Señor. Hebreos dice que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. Qué acto de fe, ¿eh? Pero una fe que está en construcción. Y pasaron, hermanos, otros 15 años. Génesis capítulo 15. Y Dios vuelve a hablarle a Abraham. ¿Cuántos años después? Tiempo después,
¿Cuántos años, hermanos? 15. Quiero ponerte en perspectiva. 15 años. El Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Siguiente versículo. Y aquí sale el ser humano que somos todos nosotros. Y Abraham le dijo: oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? ¿Se identifica usted con Abraham? Yo sí. Malagradecido, diríamos. Bien rico, bien próspero, guardado por Dios. Imagínate la codicia de los bandoleros de aquel tiempo, pues siempre ha habido malandros, hermanos. Pero Abraham, un hombre rico, próspero. Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios. O sea, Dios, ¿me prometiste? ¿Qué está diciendo Abraham? Dígalo. No me has cumplido. Es lo que está diciendo, ¿no? O por lo menos todavía no me has cumplido. A ver, ¿cuántos años tenía Abraham, los que les gustan las matemáticas? No, 75 más 15. 90 años. Yo a mi edad ya no voy a ser papá, listo. O sea, fui papá de dos hermosas, pero ya estuvo. Así que uno de mis siervos será mi heredero. Siguiente versículo. ¿O ya se acabaron? Y entonces, ahí está mal la cita, este es como el versículo 6. Dios agarra a Abraham y le dice: a ver, vente, vamos a caminar. Lo saca de su tienda, es noche, y le muestra los cielos. ¿Te acuerdas de esa historia? Y Dios le dice: mira, Abraham, no tienes hijos, ¿verdad? Sí, no. ¿Puedes contar las estrellas del cielo? Porque así será tu descendencia. Y aquí entre nos, 90 años, hace 15 años me dijo lo mismo, no me ha cumplido. Aquí entre nos, ¿tú le creerías? O sea, pensemos como humanos, lo estoy hablando con todo respeto. Dios es fiel, cumple lo que promete. El punto es este, hermano, nuestras perspectivas son bien diferentes a las de Dios. Dios ya ve benditas a todas las familias de la tierra a través de este hombre que no tiene ni siquiera hijos. Pero justo este es el pasaje central de Romanos 4. Y creyó, ¿puedes ponerlo? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esa es la fe, hermanos. Confianza. La fe es confianza. Cuando Sara escucha, Génesis capítulo 19, llegan dos ángeles disfrazados de forasteros. Le dicen a Abraham: oye, Abraham, pronto vas a ser papá. Y la esposa casualmente estaba escuchando, parando la oreja. Eso no ocurre, ¿verdad, esposa? Ahí estaba. Oh, se ríe, dice. Yo, mamá, a mi edad. Pero justo Dios lo hizo así, para mostrar que esto que Él está entretejiendo en la historia humana
es obra de Él y solo de Él. Y entonces, Abraham y Sara son padres. De hecho, Dios le cambia el nombre en este Génesis 15 a Abraham, ahora se llama Abraham, padre de multitudes. Y Dios confirma el pacto con él. Déjame platicarte un poco de los pactos antiguos que había. Esto está muy bien que lo anotes. Había varios tipos de pacto en el antiguo cercano Medio Oriente. Había uno que se llamaba el pacto de sal, donde los contrayentes del pacto, siempre había dos partes, intercambiaban una bolsa de sal como símbolo de un pago futuro, etc. Había otro pacto más chistoso que se llamaba el pacto de sandalia, el pacto de huarache, vamos a decirlo así. En la puerta de la ciudad hacían el negocio, porque ahí se hacían los negocios en aquella época, y entonces si Fer y yo estábamos haciendo un pacto, yo agarraba mi sandalia, mi chancla, y le decía, mira, te voy a dar mi chancla en señal del pacto que estamos haciendo. Y él me daba la suya. Y entonces mi chancla era la garantía de que yo iba a cumplir mi parte y me la iba a devolver cuando la cumpliera y viceversa. Pero había otro pacto todavía más profundo que se llamaba el pacto de sangre. Y ese pacto consistía en sacrificar un animal. En casa te invito a que leas Génesis capítulo 15. Y entonces partían el animal por la mitad. Y entonces sobre unas piedras ponían una mitad y sobre las otras piedras ponían la otra mitad. Imagínate la escena, el animal chorreando la sangre sobre las piedras. Ese era el pacto como más serio que se hacía. Lo que ese pacto significaba es, si no cumplo, que me acontezca lo que le acaba de pasar a este animal. En otras palabras, que yo muera si no cumplo lo que prometo. Y entonces, imagínate que de este lado estaba la mitad del animal, de este otro lado estaba la mitad del otro animal, y lo que hacían los que estaban contrayendo el pacto es que caminaban en medio de los dos animales para simbolizar lo que iba a pasar si no cumplían el pacto. Y sabes, si lees Génesis 15, el único que pasó por en medio del animal destazado fue esa teofanía de Dios como un fuego que pasaba entre las dos partes de los animales. Y lo que esto significa teológicamente es que este pacto abrámico era un pacto incondicional, donde únicamente Dios se comprometía a hacer lo que le había prometido a Abraham. Increíble. En otras palabras, Dios dijo, yo perezca si no cumplo lo que he prometido. Y hermanos, Dios así ratificó el pacto con Abraham. Regresemos a Romanos capítulo 4, por favor. ¿Cómo se llamaba ese pacto? Pacto de sangre. Y entonces, hermanos, creyó a Jehová, Abraham creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. La idea de que le fue contado por justicia es la siguiente. Es algo que ocurrió en el pasado, él creyó, pero
alguien más ha puesto en su cuenta algo que él no tiene. ¿Abraham era justo? No. Pero el asunto es este que Pablo está disertando. Cuando Abraham decide creerle a Dios, Dios abona en su cuenta lo que él no tiene, que es justicia. Porque solo Dios es bueno, hermanos. Solo Dios es justo. Y lo que Dios hace, hermanos, con nosotros, es que Él, a través de la cruz de Cristo, suple lo que tú y yo no tenemos. Nosotros no tenemos justicia. Nosotros somos pecadores, porque la paga del pecado, por cuanto todos pecaron y están. Pero algo maravilloso del Señor es que nuestro pecado, nuestra condición de perdición, nuestra maldad, hermanos, no son un impedimento para que Él muestre su carácter de bondad y de amor para con nosotros. Y Él, a través de Abraham, dándole un hijo llamado Isaac, teniendo un hijo que se llama Jacob, que tiene 4 esposas, 12 hijos, un desastre familiar, 400 años de esclavitud en Egipto, los lleva a través de Moisés a la tierra de Canaán, la conquistan a través de Josué. Dios está avanzando sus planes hasta que un día, en un pueblo al norte de Palestina llamado Nazaret, el Dios hecho hombre se encarnó, se hizo como uno de nosotros, nació de María la Virgen y Él vino a cumplir las promesas que Dios había hecho de que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. A mí me parece increíble, hermanos. Y entonces, fíjate bien, Dios toma la justicia de Cristo y Cristo abona a nuestra cuenta lo que nosotros no podemos pagar. Por eso, hermanos, el creyente debe vivir profundamente agradecido con su Salvador. Cuando yo me presento delante de Dios por quién soy y por lo que hago, simplemente lo único que puedo decirles, Dios, no te puedo pagar. No me alcanza. Tengo una deuda multimillonaria contigo y no traigo ni un peso en la cartera. Pero por la fe en Cristo Jesús, hermanos, somos llenos de las riquezas de su gracia. Somos revestidos de la justicia de Cristo. Y por eso ahora podemos decir que Él es nuestro Padre. Hermanos, ojalá te pueda quedar claro esto porque no se trata de merecimientos. Sé que todos fuimos moldeados por el sistema penitencial de la iglesia popular. Pero el día que partamos de esta tierra, la única razón por la que podemos entrar al reino de Dios es por la sola fe en que Cristo dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Confiando. ¿Tengo algo de qué presumirle al Señor?
Tengo algo que yo pueda decir, mira Dios, te estoy dando a cambio esto, por tanto tú me debes. Hermanos, por eso cuando Cristo enseñó la parábola de los dos deudores, ¿verdad? Uno debía 100 pesos y el otro debía 100 millones. Dijo el Señor que Él perdonó a ambos y le preguntó, ¿quién de los dos amará a su Señor más? ¿Y qué dijo el Señor? Al que más se le ha perdonado es el que más ama. Y por eso vemos a María ahí llorando, adorando a los pies del Señor, ungiéndolo, por ese amor a Cristo. ¿Cuánto amas a Cristo? ¿Ya te entregaste a Él? ¿Ya eres de Él? ¿O estás así como a la distancia diciendo, bueno, sí, me agrada, como que quiero, pero todavía no, Vamos a terminar, Romanos está realmente desafiante. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Mira, hermanos, para los judíos de aquel tiempo, esto era una locura. Porque ellos se esforzaban tanto por cumplir las 603 estipulaciones de la ley, más lo que el Midrash, más lo que otros libros de rabinos famosos le agregaban a la ley de Dios. Y Pablo les está diciendo, Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, versículo 7, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué Dios estaría dispuesto a perdonar a pecadores como nosotros? La respuesta es por su carácter de amor, de bondad y misericordia. Él ha suplido lo que no tenemos. Él proveyó en el sacrificio de Cristo el perdón, la reconciliación, la justificación que necesitamos para ser restaurados a la familia de Dios y a su reino y participar de las riquezas de su gracia. Así que hermanos, nuestra actitud del corazón debe decir, Señor, gracias, porque estoy tan lleno por lo que Cristo hizo por mí. Y cuando tú asimilas esta verdad, hermano, hermana, no te cabe la gratitud en el corazón. Y ¿sabes qué? La gracia es liberadora. ¿Sabes? Si yo mañana dejara de ser pastor, tomara esa decisión, Dios me sigue amando. ¿O no? Claro. Porque Dios no me ama por lo que yo hago por Él. Él me ama porque decidió amarme así de pecador como soy. Ahora, la respuesta adecuada que recibe este privilegio, esta gracia, es la gratitud y el amor que nos impulsa a hacer las cosas que son agradables a Él. Cuando alguien me dice, tú no haces esto o aquello porque tu religión no te lo permite.
¿Nunca te han dicho eso? Pero cuando el amor de Cristo nos ha inundado, tú dices, yo no lo hago porque amo a mi Señor. Y le fallo. Pero deseo, vamos a verlo en Romanos 7, vivo con el profundo deseo de hacer las cosas que le agradan a Él. No siempre lo logro. Muchas veces le fallo. A veces hago cosas que deshonran su nombre. Pero el Espíritu Santo está ahí haciendo esa obra. Quiero agradarte, Señor. No tengo fuerza, soy débil, no sé cómo, pero tú eres fuerte. Tú me has llenado de tu justicia. Y hoy, fíjate bien, tenemos el privilegio de que Él sea nuestro Padre. Porque tomó la justicia de Cristo y la transfirió a nuestra cuenta. Por eso Romanos 5, en 2 semanas lo vamos a ver. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que quiero terminar con lo siguiente. Creo que me faltan unos versículos, ¿verdad? Vamos a leerlos. Y recibió la circuncisión, esto es para los judíos, ¿verdad? La recibió como señal. Fíjate bien, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia siendo incircunciso. Una vez que Dios ratifica el pacto de sangre con él, los 2 pedazos de animales pasando en medio de ellos, viene la señal del pacto que es la circuncisión. Entonces Pablo, llevando ese argumento en su discurso en Romanos, les dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, los gentiles, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Versículo 12. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Así que, hermanos, estamos llenos de la justicia del Señor Jesús. Demos gracias. No se puede comprar, no se puede ganar. ¿Cómo obtenemos la justicia? Dígamelo. Por la fe en Cristo Jesús. Pero es una fe que se entrega. Es una fe que se rinde. Es una fe, hermanos, que viene a trastornar tus prioridades actuales. Y cuando tú te entregas a este Señor y Salvador, tu lealtad, tu prioridad es amar a tu Dios de todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, y en tu vida vas a hacer de los propósitos de Dios los propósitos de tu existencia. Así que, hermanos, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Cerremos nuestros ojos. Y quiero animarte, así con tus ojos cerrados, en primer lugar a que les des gracias a Dios por prolongar su misericordia a ti y a mí, tan pecadores que somos. En segundo lugar, si el Espíritu Santo te muestra que aún no te has entregado a Él, hoy es el día.
Hoy es el día para que te entregues de una vez por todas a Cristo como Salvador y Señor. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Y en tercer lugar, lo que quiero animarte a que ores en este momento es porque Dios traiga un renovado amor, un renovado compromiso de tu vida hacia Él. ¿Qué podemos dar? ¿Qué podemos hacer? Más que la gratitud y el amor de nuestro corazón para nuestro gran Salvador y Señor, que es nuestro Dios. Padre, gracias porque la gracia es liberadora. Estamos aquí no por temor, no por castigo, no porque pensamos que vamos a ganar tu favor, sino porque te amamos, Señor. Y amamos tu iglesia porque tú amas a tu iglesia, Señor. Señor, enséñanos a amarte como tú eres digno de ser amado. Y ayúdanos a imitar la fe de Abraham. Una fe que no es perfecta, una fe que está en construcción, pero que al final toma la decisión de confiar en su Dios, aunque las circunstancias humanas no daban para confiar en Él. Señor, lleva nuestra fe a una nueva experiencia más profunda, más vívida, y no una religión vacía, hipócrita, que no transforma vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Gracias.